buscaré. Queridas familias, queridos amigos, continuamos viviendo este clima de la Pascua, de la alegría, de la esperanza, de la resurrección, de la vida. Y el Evangelio de San Juan nos presenta dos apariciones de Jesús resucitado al grupo de sus discípulos, a los 11, o más bien a los 10 en la primera de estas manifestaciones, porque uno de ellos, Tomás, no estaba. Es en la tarde misma de la Pascua. Y así Jesús, mientras los discípulos todavía van viviendo ese desconcierto de haber visto a Jesús condenado, crucificado, muerto, sepultado, pero con el mensaje de las mujeres que vive, el testimonio de Pedro y de Juan que vieron el sepulcro vacío y que creyeron, pero todavía en esa turbación de los acontecimientos, es Jesús el que se manifiesta en medio de ellos. En la misma tarde de la Pascua, y así Jesús hace, diríamos así, como los 3 primeros dones a la iglesia. El primero es la paz. Jesús los saluda así: paz, paz con ustedes. Que esa turbación dé lugar a la serenidad que nace de la fe, del encuentro con Jesús. También el don del Espíritu Santo. Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. La Pascua para nosotros es fuente de paz porque recibimos el Espíritu Santo. Y porque recibimos ese Espíritu, podemos confesar a Jesús como el Salvador. No podríamos nadie decir Jesús es el Señor si no fuese movido por el Espíritu Santo. Y es esta confesión de fe la que a nosotros nos permite ponernos en las manos de Jesús como el Señor, el Rey de la vida, el que ha triunfado, el que ha sido exaltado por encima de toda la creación y constituido Rey y Señor de todo. Pero también, junto con el Espíritu Santo, Jesús resucitado da a los apóstoles el don, la gracia de perdonar. Por el don del Espíritu, aquellos a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. La paz, el Espíritu Santo que nos hace nacer a la fe y el perdón de los pecados. ¿Cuánto nace en la Pascua cuando contemplamos a Jesús que vive entre nosotros? Pero hay una segunda manifestación de Jesús que es a la semana, también el primer día de la semana, como si Jesús ya fuese estableciendo el primer día, como después celebraremos como el domingo, como el día de nuestra Pascua semanal. Uno de los discípulos, Tomás, no había estado y no podía creer lo que les decían los otros. Hemos visto al Señor. No, yo si no lo veo no lo creo. Si no pongo las manos en las llagas de su costado, de sus clavos, no lo creeré. Y ahí es donde Jesús se le manifiesta y le dice: acá está Tomás, vení, tocá, soy yo. Y nos encontramos con algo admirable en ese momento. Tomás, como cayendo de su incredulidad, de su soberbia, hace la proclamación de fe más grande que podemos encontrar en los evangelios. Dice ante Jesús: Señor mío y Dios mío. Y ahí tenemos en esta segunda aparición de Jesús a sus discípulos el otro gran don, la última bienaventuranza que encontramos en el Evangelio. Ahora crees, Tomás, porque has visto. Felices aquellos que crean sin haber visto. La bienaventuranza de la fe. Es la fe la que nos abre al encuentro con Jesús, en su mensaje, en sus obras, pero con el Jesús resucitado, en su gloria. Es la fe la que nos hace proclamar también a nosotros, Señor mío y Dios mío, y poner nuestra vida bajo ese señorío y no
bajo el dominio, el señorío de nuestros propios criterios, de las corrientes ideológicas del mundo, de nuestras propias aspiraciones, a veces ciegas. Señor mío y Dios mío, vivir la bienaventuranza de la fe, qué gran regalo del Señor. Por eso, en este clima de la Pascua, sentimos que también para nosotros son estos dones que Jesús resucitado entrega a la Iglesia. La paz interior en los corazones turbados, y los nuestros están turbados por el pecado. El Espíritu Santo que nos hace renacer a vida nueva y por el cual confesamos a Jesús como el Señor. El perdón de los pecados que nos hace renacer de el hombre viejo al hombre nuevo, y la bienaventuranza de la fe. La fe de todos aquellos que estamos llamados a creer por el testimonio vivo de la Iglesia, de los apóstoles, de tantos santos, aunque no hayamos visto y tocado al Señor. Lo experimentamos en el testimonio de nuestros hermanos. Queridos amigos, entonces, que con estos dones de Jesús resucitado continuemos viviendo alegre, serena y entusiastamente este clima de la Pascua. Que Dios los bendiga.